Bienvenidos a la presente cápsula donde hablaremos del Wronskiano. Para ello vamos a hacer un par de ejercicios. El primero es calcular el Wronskiano de las funciones coseno doble de x con seno doble de x. Entonces, tenemos un determinante de una matriz de 2 por 2. Esta matriz de 2 por 2 está formada por las funciones que nos han dado, coseno doble de x en la primera fila y seno doble de x. En la segunda fila completaremos con las respectivas derivadas. Esto es 2 veces menos 2 veces el seno doble de x. Y en la posición 2, 2 anotamos 2 veces el coseno doble de x. Ahora, usando el concepto de determinantes, tenemos 2 por coseno al cuadrado doble de x. Recordemos que estamos para calcular esto, corresponde al producto de los elementos de la diagonal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Ponemos nuestro menos, pero observamos que tenemos un signo negativo ahí en ese producto, se nos junta un doble signo, por lo tanto quedará positivo. Y en este caso tenemos 2 seno al cuadrado doble de x. Factorizando por 2, obtenemos 2 factor de coseno cuadrado doble de x más seno cuadrado doble de x. Y aquí echaremos mano de una identidad trigonométrica que en particular es la identidad pitagórica. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Quedando así entonces nuestro Wronskiano igual a 2. ¿Cuál es la gracia de este número? Que es un número distinto de 0. Por lo tanto, podemos afirmar que la función coseno doble de x y seno doble de x son linealmente independientes. Avanzamos entonces a un siguiente ejemplo que tiene ahora 3 funciones. Entonces vamos con nuestro determinante. Ahora para una matriz de 3 por 3. En la primera línea o primera fila, nuestras funciones. En la segunda fila, sus respectivas derivadas. Y en la tercera fila, las segundas derivadas. Por lo tanto, recordemos que el Wronskiano estará formado por las funciones y sus n-1 derivadas, donde n será el total de funciones. Recordando que un determinante va aplicado solo sobre matrices cuadradas. Bien, y me estaría faltando aquí un 4 por e elevado a 2x. Bien. Vamos a usar propiedades de determinante. Lo vamos a hacer de a poco para que se note. Y de manera particular podríamos tener o reescribir nuestro determinante usando producto por escalar. Y nos queda entonces la primera columna con solo unos. Esta idea entonces se aplica para que nuestra cuenta sea más fácil de calcular o de hacer. Con ese formato entonces observe que
para la segunda columna podríamos sacar entonces e elevado a menos x. Y para la tercera columna, e elevado a 2x. Juntando, ¿cierto? Como producto, multiplicación de potencias de igual base con los elementos de la primera y segunda columna, tendremos e elevado a 0, directamente 1. Y con el elemento de la tercera columna tendremos e elevado a 2x, factor de el determinante formado por los coeficientes que nos quedan respectivamente. A partir de aquí entonces podemos usar, por ejemplo, la técnica de Sarrus, ampliando con las dos primeras filas o las dos primeras columnas, o directamente usando la definición de determinante. Esto es 1 factor de, ahí sí, 1 factor de menos 4 menos 2 menos 1 factor de 4 menos 2 más 1 factor de 1 menos menos 1. Se me junta un doble signo y me queda entonces positivo. Haciendo estas cuentas, ¿cierto? Tenemos acá al final un 2 por 1, 2. En el centro tengo 4 menos 2 serían 2. Multiplicado por menos 1 me queda menos 2, por lo tanto se anulan los dos últimos términos, quedando entonces al principio menos 6 por 1, que es exactamente menos 6 por e elevado a 2x. Tenemos calculado entonces nuestro Wronskiano. Observemos que este último es distinto de 0 para todo x, por lo tanto, estas tres funciones son linealmente independientes en todo R. Llega así entonces a su fin esta cápsula donde hemos presentado el Wronskiano de funciones, que corresponde a un determinante, y si este determinante es distinto de 0 para todo x en algún intervalo, en ese intervalo las funciones involucradas son linealmente independientes. Esperando que esta cápsula sea de utilidad para su estudio, nos encontramos en una próxima.